estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ya les ha presentado Neus. Creo que tenemos una mesa muy interesante porque están representados todos los elementos que forman parte del sector sanitario y de la investigación. Les agradezco mucho. Lo que les planteo es, yo voy a hacerles algunas preguntas y voy a plantear algunos temas, pero me gustaría que todos participaran un poco en todo, que creo que va a ser más ágil y que todos tienen algo que decir sobre los temas de los que vamos a hablar. Voy a empezar a preguntarle a Raquel Lloati, muchas gracias por estar aquí, que es secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero que fue, y por eso quería empezar por aquí, uno de los rostros que vimos durante estos 2 años de pandemia, una de las personas que intentó explicarnos cosas muy difíciles de explicar y sobre las que no sabíamos nada en el prime time pandémico, ¿no? Y en un momento en el que España empezaba a ser consciente de la importancia de la investigación y de los científicos y de qué fundamental era eso para lo que nos iba a pasar tanto en ese momento como en los siguientes meses. No sé, Raquel, si este movimiento desde el centro de Carlos III, en el entorno del Ministerio de Sanidad, ahora al Ministerio de Ciencia, si la experiencia con la pandemia le ha dejado alguna enseñanza o alguna inspiración para este nuevo trabajo que está haciendo. Muchas enseñanzas. Fue un momento de aprendizaje colectivo. Y como decías, la sociedad tomó conciencia de algo que ya sabíamos muchos, desde luego desde el ámbito de la investigación, que es que la ciencia es el único camino, que la ciencia es un bien público, que nos permite responder frente a las crisis globales como la que estábamos viviendo, generar conocimiento en beneficio de la sociedad, con esa visión de transferencia. Pero también aprendí y lo viví en primera persona y con dolor, ¿no? Las carencias que teníamos. Carencias arrastradas después de demasiado tiempo de no invertir, y no solo no invertir recursos, sino no invertir atención en la ciencia básica, en disciplinas que fuera de una pandemia pueden no parecer que tienen una utilidad inmediata de generar productos. Bueno, escuchamos hablar de los epidemiólogos, la sociedad posiblemente por primera vez, del trabajo que habían realizado en laboratorios en España estudiando coronavirus, antiguos coronavirus, durante mucho tiempo, décadas. Y vimos también las dificultades que teníamos no solo en el ámbito de la ciencia básica, sino también en el ámbito de la transferencia de conocimiento, de convertir ideas en productos que sean útiles para mejorar el bienestar de la sociedad y también para generar riqueza, pero desde luego para responder con solvencia, con rigor a lo que se necesita. Y eso desde luego ahora en esta posición pues lo tengo presente cada día. Esas carencias son las que inspiran, y lo ha mencionado la ministra Morant, nuestras líneas de actuación, de acción política, en primer lugar en la Ley de la Ciencia, que se ha redactado en este momento, en un momento en el que la necesidad de poner el foco en las personas, en los investigadores e investigadoras que hacen ciencia, en los procesos de transferencia y en la cogobernanza es crucial. Y en segundo lugar, lo que aprendí a través de ejemplos, pero hay otros muchos, es el poder de la colaboración, una colaboración ambiciosa, entendida en su dimensión más amplia, colaboración entre administraciones, colaboración clínico-básica, colaboración entre el ámbito nacional, el internacional, el global. Y un ejemplo que a mí me marcó y marcará posiblemente para siempre fue el estudio de seroprevalencia. En el estudio de seroprevalencia fuimos entre todos. Nuestro país fue capaz de alinear con un objetivo compartido en lo peor de la pandemia, cuando el sistema estaba siendo golpeado con una intensidad enorme,
pudimos incluir a más de 90.000 personas en un proyecto de país que necesitábamos tener datos, un dato para ayudar en la desescalada. Estas fueron mis enseñanzas y me las llevaré para siempre. Mencionabas una cosa que me parece también muy interesante y muy importante, el tema de los datos, ¿no? Descubrimos que existían los epidemiólogos y que, por suerte, llevaban investigando muchísimo tiempo, y también descubrimos lo importante que eran esos datos y tener esos datos, centralizar esos datos. De hecho, hubo que hacer un trabajo muy rápidamente, ¿no? de reorganizar esa recogida de datos, de organizarla con las comunidades autónomas, organizarla internacionalmente, crear unos criterios para que pudiéramos medir algo que afectaba a la salud pública del mundo. ¿Cómo se plantean, y esta es una pregunta abierta, cómo se plantean la evolución de los datos como una de las, digamos, de los aspectos primordiales para desarrollar el sector sanitario? Por ejemplo. Bueno, pues, Javier. Un poco lo que preguntaba Raquel, creo que si la pandemia ha dejado una serie de lecturas claras, una de ellas es efectivamente la necesidad de la colaboración público-privada. Creo que todos los actores que conforman el sistema sanitario no son solo el Sistema Nacional de Salud como proveedor de servicios, sino el resto de proveedores, más industria farmacéutica, tecnología, etcétera. Y si nos vamos hacia los datos, yo creo que la clave es entender hacia dónde va nuestro sistema sanitario y la necesidad de reacción que tenemos. Hay dos grandes retos, en nuestra opinión, en el medio y largo plazo, que tienen que ver, en primer lugar, por los cambios sociodemográficos, por la pirámide poblacional. Nuestro sistema está diseñado para una carga de enfermedad concreta. Esa carga de enfermedad va a cambiar. Ya estamos, los baby boomers, ya protagonizamos la parte más ancha de la pirámide poblacional y seguimos subiendo. Y la realidad es que lo advierten todas las sociedades nacionales, Sociedad de Medicina Interna, de Oncología, la prevalencia y la incidencia de las enfermedades crónicas va a crecer y esto va a generar unas necesidades y una complejidad e intensidad de cuidados diferente hasta ahora. Y, en segundo lugar, hay una cierta crisis de valor en todos los sistemas sanitarios europeos. Esta es la realidad. Hay evidencia que avala que el 30% de las prácticas son innecesarias, ¿no? Entonces, la irrupción de la ciencia, de la información, de los datos, lo que nos va a permitir es lanzar estrategias para poder luchar contra estos retos y avanzar de una forma más sostenible, ¿no? Y aquí nos gustaría centrarnos en tres líneas. ¿Qué podemos hacer por el sistema sanitario con el uso de la tecnología y la información? ¿Qué podemos hacer antes? Y es trabajar en proyectos de prevención, de detección precoz, de coordinación entre niveles, en colaboración con los institutos de investigación. ¿Qué podemos hacer durante la asistencia? ¿Cómo podemos reducir esa variabilidad que existe en la práctica clínica? Y para eso la tecnología y la salud digital nos va a ayudar muchísimo con herramientas de apoyo a la decisión clínica, estandarización. ¿Y qué podemos hacer después? Que es el otro gran gap de los sistemas sanitarios. Tenemos sistemas que están orientados en Europa a medir volumen, nos hemos basado en métricas de volumen, de actividad. Sin embargo, tenemos una capacidad fina de evaluar el valor final que damos a los pacientes, ¿no? El resultado clínico. Y aquí creo que las nuevas métricas que nos permite la digitalización y la ciencia de la información nos van a ayudar muchísimo también. Y también coordinando, o sea, destacábamos, ¿no?, la importancia de coordinar y de coordinarse con varios pequeños sistemas de salud que hay en España, porque no hay uno solo, aunque haya un Ministerio de Sanidad. ¿Cómo hacemos, cómo mejoramos esa comunicación tanto entre el sector privado de la sanidad como desde lo público, ¿no? de las comunidades autónomas? ¿Cómo se mejora ese diálogo? No sé si Pepa Limeres, que es coordinadora de programas de ciencia en la Fundación Botín, o Ana Francés, secretaria de Salud Sociosanitaria y Dependencia de OGT, nos pueden contar desde sus sectores cómo se ve este tema y cómo creen que se puede mejorar. Bueno, por mi parte, ¿no? Ana, sí. Sí que podríamos hablar, creo que tenemos que hablar de la cohesión territorial y de la coordinación entre las comunidades autónomas, ¿no? En cuanto a la cohesión territorial, se tiene que reforzar sin duda la cohesión territorial con la participación de todas las comunidades autónomas y todos los servicios de salud. Es un proceso necesario en la mejora, sin duda, de nuestro sistema sanitario. Favorece la innovación, el desarrollo y, por consiguiente, la atención sanitaria de los ciudadanos. Por tanto, son claves las transformaciones sanitarias y el desarrollo tecnológico en cada uno de los servicios de salud. Por ello, nuestras comunidades
autónomas tienen que participar de manera activa en todos estos proyectos y posteriormente se tendrán que ir incorporando de manera progresiva a todos los proyectos conjuntos. En cuanto a la coordinación entre las comunidades autónomas, aquí sí que adquiere un papel fundamental nuestro Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad debe implementar su papel de coordinación entre todas las comunidades autónomas, sirviendo de central en la implementación de todos los proyectos que afectan a todos los servicios de salud, que afectan al Sistema Nacional de Salud. También un elemento central de coordinación va a ser el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que además pienso y opino que debe ser reforzado en su papel ejecutivo. Otra cosa de la que nos enteramos en pandemia existía y de la que estamos pendientes desde entonces. Pero es verdad que se ha avanzado mucho, también por la urgencia de la situación, en intentar mejorar ese diálogo. Y antes con la ministra hablábamos también de otro diálogo entre la investigación y la producción, que muchas veces ha estado muy separado, que ha habido un gap ahí muy grande y ella nos decía que cree que eso está cambiando. Pepa, ¿crees que de verdad está cambiando esa situación? Como representante aquí del tercer sector de las fundaciones y en la Fundación Botín, concretamente el área de ciencia, nosotros nos centramos justamente en promover, en tratar de facilitar y de impulsar la transferencia de tecnología, con lo cual llevamos además pues, más de 20 años trabajando en este ámbito y tengo que decir que la situación que nos encontramos después de 2 décadas efectivamente ha mejorado muchísimo. Todos los agentes del sistema han contribuido a ello, tanto las administraciones como las empresas, ha habido un acercamiento. Y nosotros pensamos que desde el sector fundacional, desde el sector social, tenemos un papel importante como facilitador y para contribuir como catalizador, si se quiere, de estas colaboraciones y de estas coordinaciones de la que hablábamos. Y yo creo que es así porque, por un lado, tenemos la motivación por nuestra misión social y el compromiso a largo plazo, que es lo que es intrínseco a una fundación. Tenemos también el conocimiento y la sensibilidad de las necesidades sociales. Con respecto a la administración pública, tenemos más flexibilidad y con respecto al ámbito privado, tenemos menos aversión al riesgo, podemos atrevernos. Y me gustaría citar un ejemplo de cómo podemos construir colaboraciones que, además, en nuestra experiencia, es fundamental para que funcionen el generar confianza. Es decir, que la innovación de base tecnológica y científica es un proceso tan complejo, desde que el investigador o investigadora tiene sus sueños en su laboratorio hasta que llega a beneficiar al paciente, es un proceso tan complejo y que requiere tanto esfuerzo que realmente necesita la contribución de todos. Un ejemplo que, además, casualmente estamos sentados en esta mesa 2 personas que participan en las instituciones que están en este proyecto, la Fundación Jiménez Díaz y la Fundación Botín. Estamos colaborando con otras instituciones públicas, el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIBER, el Consorcio de Investigación Biomédica en Red, la Fundación Jiménez Díaz, la Fundación Botín. Hemos conseguido, apoyando a la División de Terapias Avanzadas dirigida por el doctor Juan Bueren, el desarrollo de terapias que hace 20 años parecían imposibles y ahora ya están beneficiando a pacientes, están en clínica, gracias a que hemos conseguido, entre todos, con la labor de todos, atraer el interés de inversores privados, de un inversor privado y de la industria. ¿Cómo se hace? Pues paso a paso, generando relaciones de confianza entre los diferentes agentes para que entre todos contribuyamos al fin, encontremos objetivos comunes y al final consigamos lo que todos queremos, ser útiles para la sociedad. Da la sensación de que cuando se da esa confianza y esas posibilidades de inversión desde el sector privado, las cosas avanzan a una velocidad distinta. Supongo que Raquel lo sabrá también, porque daba la sensación de que había mucha investigación en España, pero que no llegaba a buen puerto, o que había muchas trabas para conseguir realizar esos proyectos. De hecho,
por esa investigación previa de la que hablábamos antes, hubo en España varios proyectos de vacunas contra la COVID-19 que ya estaban, digamos, de previa un poco avanzadas porque se había hecho esa investigación. No todas han conseguido, de momento, llegar a una etapa un poco más desarrollada. ¿Siguen existiendo esas trabas cuando el sector privado se desentiende un poco o no confía mucho en hacer estas inversiones? Bueno, son varios elementos. Lo que sabemos es que desde el sector académico, desde los organismos públicos de investigación en solitario, no se llega a transferir un producto al mercado. Y me encanta el ejemplo que habéis puesto con Juan Bueren. Es un ejemplo paradigmático. Surge de un organismo público de investigación dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero se necesitan más actores. Se necesita también el tejido productivo, una empresa que ayude en ese acompañamiento. Y por otra parte, desde las empresas, y sobre todo en un momento de crisis, de urgencia de la respuesta, necesitan, y así se ha mostrado en muchas ocasiones, el apoyo institucional, no solo a lo que tiene que ver con el marco regulatorio, sino también con aportar ideas que surgen desde el ámbito académico. Y en este sentido, todas las vacunas que se han desarrollado en el mundo y todas las que han llegado al mercado ha sido en este esquema. En un esquema en el que la idea generalmente, y así ha sido, se ha generado en un ámbito académico. Tenemos el ejemplo de Oxford, BioNTech, que también con mucho vínculo con la investigación más fundamental, pero se ha necesitado para la traslación grandes empresas que han apostado y que han creado en un proceso de compartir equipo, de compartir algo que solo tiene las empresas y el tejido productivo, que es el conocimiento, la capacidad de producción y también, cuando hablamos de ámbito farmacéutico, toda la ciencia regulatoria. El ámbito de los medicamentos y las vacunas es un espacio muy regulado. Y tiene que ser así. Y son en las empresas farmacéuticas en este caso y las biotecnológicas, quien tienen el know-how, quien saben cómo funciona esa interacción a nivel regulatorio para poder alcanzar los objetivos. Ahí, desde luego, y desde la pandemia fue un ejemplo, con los compañeros también de la EMS y con su directora al frente, pues se prestó un apoyo muy importante a todas las empresas que estaban desarrollando. Y bueno, pues este es el esquema. Se nos cayeron barreras, algunas barreras mentales. Y esto creo que bueno, pues supondrá un antes y un después. Generamos confianza, entre otras cosas porque cuando uno hace algo y ve que funciona y que genera algo nuevo y transforma, lo replica. Funcionamos así los seres humanos y se nos cayeron muchas barreras y tuvimos ejemplos de éxito muy importantes. Bueno, y también se ha notado mucho en la percepción de la gente, del público en general, de este tipo de cosas, ¿no? Nadie se hubiera opuesto a que se invirtiera en investigación, ni como nadie se opone a que se invierta en educación y demás, pero no sé si estaba calibrada, digamos, la importancia de esas inversiones. Y ahora, cuando estamos hablando de estas cifras tan enormes que se dedican al tema de la innovación, creo que una de las claves de eso es que la gente lo ve los resultados de esa inversión, ¿no? De esa inversión futura, pero de lo que puede suponer para nuestras vidas y para el desarrollo. Quería preguntarles en concreto qué creen que se puede mejorar a través de estos proyectos, qué grandes cosas del sistema sanitario podemos mejorar a través de estos proyectos incluidos en el PERTE de innovación sanitaria. Pues antes de responder, continuando un poco con lo que comentaba Raquel, se nos cayeron barreras y a mí reconozco que aquel viernes de enero de Filomena, en el que me llegan 4.000 vacunas, se me cayeron las lágrimas también, ¿no? De felicidad, de pensar cuánta gente había colaborado en tiempo récord de instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales
para que pudiéramos tener esa protección tan ansiada en el momento de crisis en el que estábamos, ¿no? O sea que yo comparto plenamente tu opinión de que efectivamente se han caído muchas barreras y espero que esto sea para crecer, ¿no? Y a futuro. Y respondiendo a qué podríamos mejorar, estamos hablando más desde el ámbito de la investigación, sobre todo investigación farmacéutica, farmacológica, que ha tenido tanto impacto en la pandemia. Creo que esta revolución tecnológica y digital y las ayudas que nos pueden llegar de Europa nos pueden beneficiar en el corto plazo para mejorar la forma de gestionar dentro de las organizaciones sanitarias, ¿no? En dos grandes líneas. En la línea de la formación en competencias digitales, esta es la realidad. Nuestros profesionales venimos de un sistema de formación de pregrado donde todavía no ha dado tiempo a incorporar esta ciencia de los datos, por poner ejemplos, técnicas de Big Data, Machine Learning, Deep Learning. Se habla mucho en el sector, pero la formación de momento es poca, ¿no? Entonces creo que planes de competencias digitales nos van a servir muchísimo para predisponer al cambio a nuestros profesionales y hacer esta gestión cultural tan necesaria. Hay países dentro de Europa que van más rápido. El National Health Service, por ejemplo, ya desde 2018 lanzaba programas específicos de formación en competencias digitales para sus profesionales, ¿no? Esto yo creo que va a ser interesante. Y en segundo lugar, el introducir esta tecnología dentro de los hospitales nos va a ayudar a ser mucho más eficientes, ¿no? Os pongo como ejemplo, si tiene sentido, y extrapolemos el ejemplo a nivel nacional, acudir a un hospital, a una consulta en la que solo te van a dar una serie de resultados que ya esperas. Esto no lo podemos hacer a través de sistemas digitales, a través de una comunicación virtual, a través de un portal del paciente donde enviemos un informe. Si esto lo multiplicamos y lo extrapolamos por todos los procesos en los que lo hacemos a nivel nacional, el coste de oportunidad es inmenso. Y en un sistema sanitario, obviamente, con una serie de recursos limitados, creo que este tipo de prácticas de valor nos van a ayudar muchísimo y creo que tanto en las competencias digitales como en este tipo de nuevos procesos asistenciales que nos ayuden a mejorar los resultados y a ser más eficientes, estas ayudas sin duda alguna pueden contribuir. Ahí podemos entrar en un tema un poquito delicado de los datos sanitarios, ¿no? Que son un tema complejo por la protección que tienen y demás, y porque los gestores sanitarios, tanto del sector público como del privado, no siempre están comunicados y es complicado hacerlo. Que quizás hay que buscar fórmulas para eso, no lo sé, no sé qué piensan de esto. Ana, quería preguntarte, ¿crees que la tecnología o la innovación, esto que mencionaba Javier, puede ayudar a los profesionales sanitarios que llevan muchísimo tiempo de precariedad y recortes y sobre todo más de 2 años de una pandemia que nos ha dejado extenuados a todos, pero especialmente a ellos? ¿Crees que se puede mejorar eso? ¿Se puede mejorar la gestión, por ejemplo, en atención primaria, donde hay una alta carga administrativa, ¿no? Bueno, sin duda sí, creo que la incorporación de las nuevas tecnologías sí que van a ayudar. Pero en la primera pregunta sobre si va a ayudar o no, en general, me voy a centrar en el sistema sanitario y luego, si quieres, hablamos un poco más de la atención primaria, ¿no? En general sí que va a ayudar, pero es necesario la formación, sin duda, fundamental la formación, porque la incorporación de las nuevas tecnologías para nuestros profesionales tienen que ser una ayuda en su día a día, en su trabajo diario. No puede ser una carga más de todas las cargas que ya tienen nuestros profesionales en los centros de trabajo. Profesionales, como bien has dicho, ya desbordados y exhaustos. Ya lo estaban antes de la crisis, ¿no? Y ahora mucho más después de esta crisis. Por lo tanto, desde UGT, por supuesto, que hay que favorecer sin duda la incorporación de estas nuevas tecnologías. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que se deben incorporar de manera eficaz, de manera sostenible. Y, por supuesto, esta implementación de las nuevas tecnologías debe ir acompañada, como he dicho, de una formación adecuada, correcta y necesaria, pero además esto tiene que ser un asunto de máximo interés en todo el sistema sanitario, porque esto al final va a tener como resultado un incremento en el nivel productivo y, como consecuencia, una mejor atención para los pacientes y usuarios de nuestro sistema. En cuanto a la segunda pregunta, la atención primaria. Ahí me vas a permitir que me explaye un poquito más. Un poquito. El gran tema de la atención primaria. El gran tema nuestro de la atención primaria. Bueno, me gustaría además primero situar este debate en que el diálogo con los agentes sociales ha llegado tarde y de manera asimétrica, por territorio y por sectores. Para que estos fondos, que son desde luego bienvenidos, no lleguen a un saco roto, es necesario esa coordinación y ese consenso de todos estos proyectos que cuenten con un consenso general entre el sector correspondiente o los territorios.
La crisis, por supuesto, ha evidenciado muchas debilidades del Sistema Nacional de Salud y también las debilidades tecnológicas, ¿no? Como hemos dicho. En este sentido, por supuesto, desde nuestra organización sí vemos con muy buenos ojos que hay un objetivo dentro de este PERTE que va a ir dirigido a potenciar el sistema sanitario y va a ir a reforzar la atención primaria y comunitaria de nuestro país a través de una transformación digital en cualquier punto de nuestro país, lo cual es clave. En este sentido, creemos que incide, por tanto, en la gran reforma de la atención primaria y comunitaria que necesitamos y que además es una de las prioridades de nuestra organización. En este sentido, hay que hablar también de inversión, ¿no? Hay que hablar de dinero en este caso. La inversión prevista tanto de fondos públicos como de fondos privados efectivamente asciende a una cuantía de unos 1.469 millones de euros. Desde luego, bienvenidos, ¿no? Todo lo que sean fondos para mejorar la sanidad en general y la atención primaria van a ser siempre bienvenidos. Ahora, desde nuestro punto de vista, claramente insuficiente. Necesitamos más fondos para enfrentarnos a los grandes retos sanitarios de nuestro país. Y me van a permitir, en este punto, porque estamos hablando de atención primaria, que haga referencia al marco estratégico de atención primaria y comunitaria del año 2019. Recordarán que en los presupuestos del año 2021 había una dotación presupuestaria de unos 1.089 millones de euros para la ejecución de este marco estratégico. Finalmente, no se destinaron a este fin. De esos 1.089 millones de euros, tan solo 176 millones de euros se van a destinar a la ejecución del Plan de Acción de Atención Primaria en este año 2022. Como ustedes comprenderán, nos estamos alejando de las cifras, de los fondos que necesitamos para mejorar, para salir del colapso en el que se encuentra nuestra tan precarizada atención primaria y comunitaria, sobre todo después de esta pandemia, que, como digo, ya veníamos mal de antes y ahora no es suficiente. Además, como estamos hablando de tecnología y de la transformación digital, es importante tener en cuenta que la salud conectada sigue girando y avanzando a una velocidad vertiginosa. Y en ese sentido, desde UGT consideramos también que todas las actuaciones de este PERTE se deben ejecutar de manera y con carácter urgente para garantizar una atención primaria de calidad, accesible, integral, de equidad. Solo así, solo de esta manera, podremos tener una atención primaria de vanguardia. Una atención primaria, además, que no se olvide de nadie, que no nos podemos olvidar de la atención primaria rural y no podemos olvidarnos de la brecha digital. Y para concluir, en cuanto a la pregunta, a mí me gustaría dejar claro que este PERTE ha pensado en la atención primaria. Sí, ha pensado, pero no ha pensado lo suficiente. Porque desde luego que para salir de esta, es verdad que es un paso en el camino, estamos avanzando, estamos mejorando, pero para lograr esta atención primaria que queremos de vanguardia, se necesita que la inversión sea mayor y permanente. Ana mencionaba dos cosas, no sé, Pepa, si querías decir algo. Bueno, quizá por contribuir a qué es lo que aspectos importantes que pensamos que desde nuestra perspectiva siempre es la de transferencia tecnológica, al tratar de conseguir que el conocimiento que se genera en nuestros laboratorios llegue al paciente, llegue a la sociedad. Y en este sentido, pues quizá algo muy transversal, que es el que cualquier iniciativa tenga una visión muy integradora, de manera que desde el momento, lo antes posible, en el momento en que hay una idea de algo, una solución para una necesidad social, una necesidad médica, desde que esto ocurra en el laboratorio académico, se impliquen cuanto antes quienes después tienen que incorporar esa tecnología innovadora para que desde el principio se sepa qué están esperando y cómo hacer para que eso al final acabe beneficiando al paciente y no ocurra que un emprendedor dedique años de esfuerzo a desarrollar un dispositivo y se encuentre con que una vez que lo tiene preparado no consigue entrar en el sistema, no consigue entrar en el sistema de reembolso, de manera que no consigue que beneficie realmente a todo el mundo. Y creo que esto requiere una visión, pues, digamos, global, ¿no? Para que desde el principio se tengan en cuenta qué expectativas vienen detrás, ¿no? Y desde todos los actores empujen en la misma dirección.
Un último apunte, que nos quedamos sin tiempo. Ana mencionaba dos cosas que también destacó la ministra en la entrevista, el tema de la cohesión y el acceso a las terapias innovadoras. Estábamos hablando antes de tratamientos pioneros, de tecnología puntera que puede cambiar y mejorar la vida de muchísimos pacientes. ¿Cómo hacemos para garantizar que todos los españoles, que todas las personas que viven en España puedan acceder a esas tecnologías, a esas terapias, a esa innovación que estamos impulsando con estos proyectos? Bueno, yo comienzo, pero seré muy breve. Uno de los elementos para garantizar la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es paradigma en el mundo, es aprovechar nuestras capacidades de generación de conocimiento en el ámbito académico, al que nos referíamos antes. Si somos capaces que las ideas que están generando nuestros investigadores e investigadoras se conviertan en productos y somos capaces de fabricarlas en España también con inversión pública en ese proceso de fabricación, y esto es uno de los elementos, una de las actuaciones que hay en el PERTE, es la creación de una sociedad mercantil de terapias avanzadas, en la cual, con inversión del Estado y con coinversión de empresas que idealmente tengan capacidad de fabricación, no solamente capacidad de inversión, sino capacidad de producción en España, se puedan acompañar los desarrollos que desde el ámbito académico y hospitalario se están desarrollando hasta las fases finales de ensayos clínicos, de manera que tengamos productos que estén anclados en el territorio. Eso, desde luego, abarata y, sobre todo, lo que hace es que aprovecha toda la inversión pública en el sistema y toda la generación de conocimiento en favor de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud a través de los precios, reembolso y favoreciendo también la accesibilidad. De poco sirve tener nuevos productos si no somos capaces de incorporarlos en el sistema sanitario. Y yo continuaría diciendo que una vez que esos productos, fármacos, técnicas o procedimientos ya están llegando a los pacientes, habría que cerrar el círculo analizando el impacto real que tiene sobre sus vidas, ¿no? Con las dimensiones que más les importan dentro de su enfermedad, sus patologías, y en ese sentido volvemos a los datos, ¿no? De hecho, también bajo fondos europeos o apoyado por la Unión Europea, se está creando en Europa el H2O, el Observatorio Europeo de Resultados en Salud, donde de hecho en el entorno nacional Vall d'Hebron y la Fundación Jiménez Díaz, junto con los hospitales públicos de Quirónsalud y otras entidades privadas, van a formar esta asociación a nivel nacional para empezar a introducir estas métricas de valor que, en mi opinión, cierran el círculo de cuál es el impacto real que toda esta innovación luego tiene en la vida de los pacientes, ¿no? Y ya termino parafraseando un poco lo que comentaba antes, y es esta falta de métricas que tiene nuestro sistema sanitario, ¿no? Medimos mucho volumen, pero medimos poco valor y realmente no somos capaces de medir cuál es el impacto real en lo que más les importa a los pacientes, que no siempre es el valor de la analítica o cómo de alineada está la prótesis que le han puesto, sino volver a bailar la boda de su hijo dentro de un año o poder volver a jugar al tenis, ¿no? Entonces, introducir estas métricas con forma sofisticada, ser capaces de medirlas de una forma objetiva y ser capaces de comparar estos datos en un entorno europeo donde podamos compartir las mejores prácticas, creo que ayudará mucho a cerrar el ciclo de la innovación y nos permitirá ser mucho más eficientes para que las prácticas que sí que decidamos implantar en el Sistema Nacional de Salud realmente tengan un impacto y no caigan en saco roto y no contribuyan a la no sostenibilidad. Pepa, una reflexión final sobre este tema, que, como decían, al final el beneficiado de todo esto, de lo que estamos hablando, es el paciente, el que es tratado, el que accede a ese medicamento, que recordemos casos muy sonados como, por ejemplo, enfermos de hepatitis que estaban condenados a morir y que ya no lo están por un medicamento. Como parte del tercer sector, ¿cuál crees que es la aportación que tienen que hacer a esto, a que todos los pacientes puedan acceder a las tecnologías? Sí. Desde la perspectiva del tercer sector, como decía antes, yo creo que tenemos un papel, bueno, en general importante en la sensibilidad que hablaba antes con las necesidades sociales y cómo, digamos, que
la sociedad civil, porque al final es lo que somos, responde a esas necesidades. Y en el ámbito que nosotros en la Fundación Botín trabajamos, que es la transferencia, yo diría que, como decía antes, sobre todo el ayudar, facilitar, contribuir a generar esos lazos de confianza, al ser, digamos, entidades independientes, ¿no? Que no tenemos ni los intereses de la industria, que son muy legítimos y obviamente pues, los deben tener, ni pues, otras restricciones o constricciones que puede tener la Administración, y que podemos incluso estar más próximos a la forma de hablar pues, del sector privado, de los inversores. Ayudamos a que haya buena comunicación, a facilitar las comunicaciones y las colaboraciones entre agentes de ámbitos muy distintos, y podemos ayudar a alinear esos intereses en un objetivo común, ¿no? en remar todos en la misma dirección. Yo diría que por esta línea, es catalizador de que ocurran cosas. Y a mí se me ocurre una más, porque para incorporar un producto en el sistema sanitario se necesita evidencia de que mejora la asistencia en algún punto. Y desde el tercer sector también financiáis y promovéis estos estudios de impacto, ¿no? Y esos son los que se analizan en el Ministerio de Sanidad para incorporar, ¿no? Sin duda. Y en el tercer sector están también las asociaciones de pacientes. Efectivamente. Fundamental. Es decir, que la verdad es que el tercer sector es muy amplio. Yo aquí represento una parte muy pequeñita, pero efectivamente así es. La presencia de Neus Tomás en el escenario nos recuerda que nos hemos quedado sin tiempo, nos podríamos quedar charlando muchísimo más sobre... Me gustaría añadir solo una cosita más. Sí, como hemos hablado de coordinación, cohesión, paciente, universalidad, accesibilidad, yo creo que sí deberíamos de hablar de la cartera de servicios un poquito, ¿no? Este PERTE es verdad que incluye la necesidad de la actualización de la cartera de servicios, medicamentos para las terapias avanzadas y la medicina genómica, que desde luego vemos como un gran avance y vemos también con muy buenos ojos. Pero sin duda es imprescindible la actualización de la cartera de servicios común en todo el Sistema Nacional de Salud. Necesitamos nuevos medicamentos, mayores prestaciones sanitarias y nuevas tecnologías, porque esto no se acaba aquí, esto continúa. Pero también hay que hablar de la necesaria prestación de los servicios presenciales y virtuales, a distancia. Esto debe ser diseñado de manera que tengamos en cuenta tanto a los pacientes como al nivel asistencial en el que se desarrolle. Tenemos que tener en cuenta que hay pacientes crónicos, pacientes dependientes que van a requerir de una asistencia más personalizada, sistemática y continuada. Por tanto, para concluir, la transformación digital en los servicios sanitarios en nuestro Sistema Nacional de Salud debe ir acompañado necesariamente de una modernización de nuestra cartera de servicios sanitarios. Gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos. No tenemos más tiempo, podríamos seguir hablando muchísimo sobre esto. Ya llegará nuestro siguiente evento en el que entraremos aún más en detalle de todos estos proyectos. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.